Vamos a ver. Entonces, cuando hacemos o queremos tener un acercamiento bueno, para conocer cómo está la organización de forma interna o externa, nos interesan varias características importantes. Dentro de estas características del estudio interno y el estudio externo, nos interesa mucho el contexto en aspectos económicos, ambientales, social, político, cultural y tecnológico. O sea, conocer muy bien cómo está la situación de las necesidades de la sociedad en la cual nos desenvolvemos. Los paradigmas de organización que se incluyen, estamos hablando del contexto de competitividad y buenas prácticas organizacionales, y también queremos conocer en sí eh, las características internas de toda organización, ¿no? El nombre, la infraestructura, el equipamiento, el equipo de trabajo, los manuales, todo eso. Entonces, se conjuntan todo para que nosotros podamos analizar en un FODA, pues, estas características. Eso nos va a dar elementos para poder hacer un muy buen diagnóstico. ¿Ok? Déjenme ver si puedo sacar aquí el apuntador. Ok, sí, ya lo tengo. Entonces, el estudio interno y el estudio externo nos va a ayudar a definir estas características. Y estas características pueden ser resultado de este análisis de fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. Los elementos que nosotros obtengamos de este análisis nos deben ayudar a dos cosas muy importantes. Una, que puede ser el replanteamiento o la redefinición de la misión, visión y valores para poder actualizarlos de forma correcta. Por eso no podemos hacer una actualización de la visión o de la misión de una organización sin tener bien claro un análisis interno y externo. Y además nos sirve para poder hacer un planteamiento correcto y congruente de un plan de gestión organizacional y los proyectos de implementación, que prácticamente son los proyectos de trabajo. Entonces, esto nos va a ayudar muchísimo a que todo sea una misma línea, ¿no? Y en esa misma línea nosotros agreguemos el contexto en el que nos desarrollamos. Entonces, y nuestras posibilidades, ¿no? Les decía yo, creo que no sé si en la sesión pasada o antepasada, que una de las cuestiones más importantes para poder desarrollar metas o objetivos de una organización o personales, lo primero es autoconocernos y saber nuestras posibilidades. Entonces pasa lo mismo con las organizaciones y también pasa que necesitamos conocer bien el contexto externo, tanto de la persona como de las organizaciones, para hacer que estos planes pues realmente se dirijan, ¿no?, a esta cuestión de obtener resultados. Entonces eso va a ser muy, muy importante. ¿Ok? Entonces, esta parte de redefinición de la filosofía que les decía que en algún momento tenemos que hacerlo, les decía, hay que estarlo revisando constantemente para poder hacer un buen trabajo de organización. Pues bueno, esa es parte importante. Ahora, la herramienta de FODA, que seguramente ya les decía, ustedes lo conocen, pues bueno, es importante definir algunas cosas, ¿no? Primero, cuando hablamos de fortalezas en la organización, hablamos de cuestiones que son potencialidades que tiene la organización, ¿no? Recursos materiales o humanos que son de vital importancia para el logro de su misión. O sea, sus fortalezas son aquellas que le pertenecen y que le pueden ayudar a lograr su misión. Las oportunidades, nosotros en el lenguaje administrativo, recordando mucho esa parte del lenguaje, utilizamos mucho la palabra oportunidades en lugar de problemas, ¿no? Siempre cuando vemos alguna situación en la que regularmente cualquier persona diría, este es un problema, en administración nosotros manejamos la expresión, esta es una oportunidad. Entonces, las oportunidades son todas aquellas posibilidades de desarrollo que tiene una organización y que se encuentra en el contexto de la comunidad local, nacional, internacional, a nivel cultural, social, político y económico. Entonces, son las cosas que podemos aprovechar para poder hacer desarrollo de la organización. Las debilidades son todas aquellas características materiales o humanas que limitan el funcionamiento interno de la organización. Aquí hay que poner énfasis en dos cosas. La fortaleza y las debilidades son cuestiones internas.
y las oportunidades y amenazas son cuestiones externas. Entonces, las oportunidades las encontramos dentro de lo que podemos nosotros desarrollar en nuestro contexto. Y las amenazas también son situaciones que obstaculizan el desarrollo y el logro de la misión, perdón. Sus factores que existen en el entorno y pueden generar situaciones de riesgo, ¿no?, para la organización. Entonces, es muy interesante ver este análisis porque nos va a generar estrategias. Les decía, para esto, o esto es lo que nos va a ayudar a definir objetivos y metas. ¿Vale? Ok. Entonces, aquí están cómo se conforman estas situaciones. Como les decía, una se dedica a la parte interna y a la externa. Permítame. Entonces, se conforman dos matrices. Una matriz, digamos, de fortalezas y debilidades y una matriz de oportunidades y amenazas. ¿Por qué? Porque una matriz, digamos, nos enseña la parte interna y otra matriz nos enseña la parte externa. Este es nuestro diagnóstico interno y este es nuestro diagnóstico externo. Hay que tener muy en claro esa parte para poder ir desarrollando esta herramienta. Entonces, cuando nosotros conjuntamos estas dos matrices, hacemos o elaboramos respuestas a ciertas preguntas importantes. Desde del lado de la parte de fortalezas y debilidades, nosotros las colocamos de esta manera, ¿no? Como factores internos y oportunidades y amenazas como factores externos. En ese sentido, vamos a dar respuesta a cómo se van combinando estas cosas. Dentro de nuestros factores internos, las fortalezas, y dentro de nuestros factores externos, las oportunidades, hay que contestar en qué medida esta fortaleza me permite obtener mejor ventajas de esta oportunidad. O sea, hacemos una mezcla. Nuestra parte interna, cómo la conjugamos con la parte externa. Para determinar aquí qué podemos hacer. ¿Vale? Dentro del lado interno, debilidades y factores externos, oportunidades, la pregunta es, ¿en qué medida esta debilidad me impide obtener mejores ventajas de esta oportunidad? ¿Ok? En fortalezas y amenazas, ¿en qué medida esta fortaleza me permite contrarrestar esta amenaza? Y en debilidades, ¿en qué medida esta debilidad me impide contrarrestar esta amenaza? Entonces, se dan cuenta, es un análisis cruzado. Que respondiendo a esta pregunta, por cada fortaleza y por cada debilidad, nos va a ayudar a realizar algunas estrategias importantes. Quiero saber si hasta aquí me van entendiendo bien cómo va funcionando esta herramienta. A ver. Sí, sí, todo bien. ¿Sí? ¿Seguros? Ok, perfecto. Ok. Bien, entonces vamos a continuar. Las conclusiones sobre este tipo de herramientas son que los objetivos expresan los cambios que la organización se propone lograr en el mediano o largo plazo y se formulan teniendo en cuenta lo siguiente. Cada objetivo precisa un solo cambio de manera que se pueda facilitar su posterior evaluación. O sea, cada que nosotros respondemos una pregunta por alguna fortaleza o debilidad, debe ser un objetivo. ¿Vale? Entonces, eso es bien importante. Los cambios consideran todas las dimensiones de la operación de la organización, porque ponemos interno y externo, y guardan coherencia con la misión, visión y los objetivos organizacionales. Bien importante, cuando ustedes diseñen todas esas estrategias, tienen que perfilarlos sobre la misma línea de acción que define la misión y la visión, y en el contexto de sus valores. Entonces, esta herramienta nos va a ayudar muchísimo. Ahora, vamos a ir elaborando nuestra propia matriz FODA, ¿no? Entonces, en este caso se van a ir a su Classroom y ahí creo que ya está la actividad, nada más que la voy a editar para que la puedan entregar hoy. Esperen un tantito. Ahí está. Ok. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer nuestras matrices, ¿no? Tanto la matriz interna como la matriz externa.
y vamos a ir elaborando ahí nuestro trabajo. Vamos a ver. Aquí. A ver. Creo que esta fue la última actividad que les puse ahí. Y aquí están las instrucciones. Bueno, entonces, lo primero que van a hacer, y lo primerito, van a hacer sus matrices, ¿no? Matriz de fortalezas y debilidades, que es la parte del diagnóstico interno, y matriz de oportunidades y amenazas, con su idea de proyecto. Y una vez que las tengan identificadas, ¿no? Van a hacer su matriz completa de FODA, ¿no? Van a poner sus externos, sus internos, y van a poder señalar ya objetivos conforme se vayan elaborando las respuestas de sus preguntas. Entonces, van a hacer primero sus dos matrices, la interna y la externa, luego la van a combinar en la matriz completa y luego van a responder las preguntas en el cruce de cada una de esas visiones, ¿no? De ese diagnóstico interno y externo. Entonces van a responder las mismas preguntas. ¿Sale? Entonces empiecen a elaborar. Yo creo que ahí sí les voy a dar un poquito más de tiempo. ¿Les parece 20 minutos? Y vamos avanzando. Anda. La diapositiva donde estaba el cuadrito que dice interna y externa, ¿la puede poner un segundo, por favor? Clarísimo que sí. Gracias. A ver, vamos a ver. Sí, porque les voy ayudando a esta parte, ¿no? A ver. Sí, porque... sí, Primero van a hacer esta. ¿Vale? ok. Primero esta y luego esta. Entonces, te voy a dejar esta y cuando quieran pongo la otra y ya me van diciendo. Porfis. Gracias. Bien, el siguiente tema que vamos a abordar en el contenido de teorías y modelos gerenciales es los sistemas en las organizaciones. Yo he ido, desde la introducción de esta materia, he ido platicando un poco acerca de esta visión de los elementos de un sistema, la retroalimentación, pero en este sentido hay que abordar algunas cosas un poco más en profundidad y en esta parte es donde lo vamos a ver. La teoría general de sistemas, que básicamente es una de las teorías que se han ido retomando mucho en aspecto de cómo ha ido evolucionando la idea de cómo debemos organizar y cómo debemos hacer la práctica administrativa. Básicamente responde a ciertas necesidades de nuestro contexto. Digo, la teoría responde a eso. No es una teoría muy nueva, de hecho es ya bastante anterior, pero sus aplicaciones en organizaciones, en la administración, se han ido implementando poco a poco en países desarrollados y en nuestro país, pues tiene muy poco tiempo que empezamos a retomar este tipo de tendencia. O sea, es más aplicada en países donde hay mayor índice de riqueza y donde las organizaciones, las industrias están todavía más desarrolladas. Entonces, por eso es que, aunque surge en el 50 y se va desarrollando a través de los años 60, 70, nosotros venimos a retomarlos pues, en los años 2000, básicamente. México. Entonces, muy importante. ¿Cómo se establece esta teoría de sistemas o teoría general de sistemas? Yo me acuerdo de cuando la primera vez que lo escuché en la universidad, era como, teoría general de sistemas debe ser algo como este, de, pensé que era algo relacionado con computación, ¿no? Con la parte de ingeniería, ¿no? Pero no, la teoría general de sistemas, de hecho, es una cuestión, una postura filosófica que desarrolla Ludwig von Bertalanffy, que tiene un libro muy interesante, ¿no? De la teoría general de sistemas, pero aunado a eso hay un libro que se llama La teoría Gaia, porque esta cuestión filosófica empieza con la consideración del planeta Tierra. Y dice que la teoría Gaia establece que el planeta Tierra es un ser vivo, unificado, o sea, es un solo ser vivo, el planeta Tierra. Y que como planeta deberíamos considerarlo así, que es un solo ser vivo.
Entonces tiene implicaciones muy interesantes a nivel filosófico porque nos hace entender cómo deberíamos los seres humanos respetar a la naturaleza, respetar cómo el mismo mundo se va equilibrando en sí mismo y ver algunas condiciones importantes donde vienen algunas consideraciones inclusive que se ocuparon en economía, en la teoría económica, como es la ley de rendimientos decrecientes, como es parte de la teoría de Malthus. Por ejemplo, la teoría de Malthus establece que el, el crecimiento de la humanidad se ha ido dando de manera, una progresión geométrica y aritmética y el crecimiento de los recursos del mismo de manera aritmética. Lo que quiere decir que la población va creciendo mucho y los recursos van creciendo muy poco o se van reponiendo muy poco. Entonces, Malthus decía, en algún momento llega un equilibrio a través de alguna enfermedad, algún evento natural desastroso, donde el planeta lo que está haciendo es ejerciendo un tipo de equilibrio, un autoequilibrio. Y entonces se empieza a retomar todo eso en muchas ciencias sociales, se empieza a retomar toda esta parte de la visión sistémica. Entonces, de hecho, yo creo que es una de las aportaciones o de los modelos que nosotros debemos entender primero a la hora de querer participar en el desarrollo de un modelo administrativo. Entonces, este modelo o esa tendencia, esta ideología, permite que nosotros pasemos a una cuestión de integración del conocimiento, permitiendo la producción de teorías y formulaciones conceptuales que pueden crear condiciones de aplicación en la realidad empírica. Esto quiere decir que se va retomando como una idea en todo donde se pueda aplicar, no solamente en el área filosófica, entre la administración, entre la economía, entre las finanzas, a todas las ciencias del área humana, ¿no? O del área social. Entonces, es muy importante. Su enfoque básicamente es entender, ¿no? Que todo está involucrado en un sistema o que todo corresponde a que tiene una relación con su entorno. Entonces, cuando hablamos de eficiencia y eficacia, creo que fue en la primera clase, hablamos de que es producir con más, con menos y aprovechar bien los recursos. Y entonces aquí la eficiencia retoma un valor muy importante que es que los recursos los vas a ocupar de manera eficiente, pero vas a tomar en cuenta tu contexto en el que te desarrollas de tal manera que las contribuciones que tú hagas para lograr las metas y objetivos de tu organización no dañen tu contexto. Entonces, la visión que tiene esta teoría es que en lugar de separar para analizar las cosas por parte, hagamos, además de ese análisis, un análisis general, un análisis de contexto, que no perdamos de vista la visión general de las cosas. Entonces, la administración científica nos venía enseñando a separar las cosas, ¿no? La división del trabajo, la especialización, retomar la cuestión del análisis como una cuestión reduccionista, ¿no? De la organización para ir analizando parte por parte. Pero esta teoría viene y dice, no, espérate, sí está bien que hagas ese análisis, pero no debes olvidarte del análisis general, del análisis que involucra al contexto, del análisis que involucra a relaciones que tienen que ver con el cuidado del medio ambiente, la responsabilidad social, la responsabilidad ecológica. Entonces, viene a hacer un enfoque que complementa. Más que revertir lo que ya viene siendo la teoría administrativa, es un enfoque que complementa. Entonces, se va a basar en tres principios fundamentales o premisas, que son los sistemas existen dentro de sistemas. O sea, siempre hay un suprasistema que involucra más sistemas y subsistemas y todo va a estar relacionado. Esta relación, ¿no?, hace que todos los sistemas sean abiertos. Todos los sistemas, de alguna manera u otra, tienen una relación con su entorno. Entonces, lo que pasa en su entorno siempre lo va a afectar. Y a veces no entendemos bien esa relación entre sistema y subsistema.
pero sí la existe. Lo que pasa es que muchas veces no la hemos entendido. Entonces, Bertalanffy dice, a veces nuestra visión no capta algunas cosas porque no las conocemos. Hay una frase que me gusta mucho, que se da mucho en la ciencia médica, que dice que los ojos no ven lo que el cerebro no conoce. Se da mucho, ellos lo ponen mucho en práctica cuando dicen, por ejemplo, que tienen que estudiar una enfermedad y ven en el microscopio y puede que estén viendo evidencia de algo, pero nunca lo van a detectar porque su cerebro no lo conoce. Entonces dicen ellos, tus ojos no ven lo que tu cerebro no conoce, porque precisamente eso, si no conoces, no vas a poder identificar ciertas cosas. Entonces pasa lo mismo acá. Nosotros a veces no nos damos cuenta del tipo de relación que guarda un sistema con otro, porque no tenemos ese conocimiento. Entonces es bien importante. Y las funciones de un sistema dependen de su estructura. Eh, la estructura en que está conformada cada sistema es muy importante, porque va a generar una sinergia, que después vamos a ver qué es eso, y que le da ciertas características diferentes a otros sistemas. Esa es parte un poco de las premisas. Existen dos tipos de sistemas para la teoría general de sistemas. Existen los sistemas cerrados, como un planteamiento teórico, y existen los sistemas abiertos, que son en su generalidad. ¿Por qué digo como un planteamiento teórico? Porque los sistemas cerrados van a representar a aquellos que no tienen ningún intercambio con el medio ambiente que los rodea, que son impenetrables o herméticos, que la influencia que hay alrededor de ellos en su contexto o en su ambiente no los va a modificar en nada. Entonces, no reciben ningún tipo de recursos externos y nada se produce en el sistema para que sea enviado hacia afuera. Entonces, aquí algunos teóricos dicen, bueno, es que esos son sistemas mecánicos y físicos que pueden ser considerados cerrados. En una propuesta teórica, aunque von Bertalanffy dice que no, que aún una piedra, un pedazo de metal, tiene una interacción con su contexto. ¿Por qué? Porque de alguna manera la piedra se erosiona, el metal pues se echa a perder con el tiempo, entonces sí tiene una interacción con el medio ambiente. Entonces es muy relativa a esa cuestión de la propuesta del ejemplo, porque algunos teóricos dicen, bueno, no, sí existen algunos sistemas cerrados, pero von Bertalanffy dice que no, es muy difícil porque todo está relacionado con su ambiente. Entonces, pero como una propuesta teórica, así lo clasifica. Y los sistemas abiertos son todos aquellos que presentan un intercambio con su ambiente o con su contexto. Tienen entradas, tienen procesos, tienen salidas, y luego hay una retroalimentación, ¿no? Que esa es la parte importante. Y son adaptativos para sobrevivir. Su estructura es óptima cuando el conjunto de elementos del sistema se organiza. Y esto de la organización pasa lo mismo que las platicaba hace rato de hay un tipo de organización en todo el sistema, toda organización, todo grupo, todo este conjunto de elementos tiene un tipo de organización. A veces decimos que un sistema está desorganizado, pero puede ser porque que tenga una organización más compleja. Entonces, esta cuestión es muy interesante, porque las estructuras van evolucionando de manera como nosotros vamos entendiendo también su propia estructura. Entonces, lo interesante es que cada sistema, de una forma u otra, sea como sea su estructura, tiene que adaptarse a su ambiente, ¿vale? Entonces, esa adaptabilidad es un continuo dentro de los sistemas que siempre va a estar haciendo que ese sistema de alguna manera tenga un cierto aprendizaje. Y eso va a resultar en que se propone, después de que consideramos a la organización como un sistema, que la organización tiene también una forma de aprender por sí misma, en conjunto. O sea, las organizaciones, así como nacen, crecen, viven, mueren, se casan, están tristes, están enfermas, también pueden aprender como unidad. Y eso hace que tengan una autoorganización y cada vez se transforme, ¿no? Y esto genera dos fuerzas importantes. Una es
que puedan adaptarse de manera positiva, o sea, que respondan bien ante esos estímulos del ambiente, o que no lo hagan, ¿no? Y que por esa situación mueran. Entonces, es bien importante, ¿no? Los elementos de los sistemas, entonces, van a estar en dos sentidos. Están los físicos o concretos, que son los elementos materiales, los equipos, la maquinaria, la infraestructura, que si lo asemejáramos a la cuestión de un sistema de cómputo, es el hardware de los sistemas. Y los conceptuales, los abstractos, que son conceptos, ideas, símbolos, procedimientos, reglas, hipótesis, la misma organización, como una cuestión de modo de trabajo, sería el software de los sistemas, ¿no? En ese sentido, haciendo esa relación entre los elementos. Entonces, están los físicos y están los conceptuales, ¿no? Y dentro de los conceptuales, inclusive fue cuando empezamos a retomar que el ser humano, en su contribución a una organización, anteriormente, cuando hacíamos la consideración contable de una organización, siempre decíamos, pues están los bienes y derechos de una organización, que son sus activos, están los pasivos, que son sus deudas y obligaciones, y está su patrimonio, que podríamos decirle o llamarle capital, ¿no? El capital de una organización. Entonces, dividimos en tres, cuando estudiamos contabilidad, de hecho, analizamos esos tres elementos de las organizaciones y les damos un valor numérico, ¿no? Decimos, bueno, tiene de activo, tiene tanto, que son sus bienes y derechos. De pasivo o de deudas, tiene tanto. Y de capital tiene tanto, ¿no? Que es su patrimonio. Y así contabilizamos a las organizaciones. A partir de esta consideración de John Bomber Talafi, y cuando se va metiendo esto a la contabilidad, a la administración, a las finanzas, entendemos que hay un capital que le llamamos nosotros capital humano. Entonces, el capital humano no es una cuestión tangible, ¿no? Que es lo que vemos nosotros en la mayoría de los componentes contables, sino se vuelve un capital intelectual intangible, que es los modos en que nosotros podemos observar los sistemas de cómo van aprendiendo o se van estructurando a sí mismos y establecen formas de trabajo, el conocimiento mismo de la organización. Entonces, no es lo mismo tener una organización que apenas está surgiendo o una organización que lleva 10 años en el mercado, tiene un capital intelectual distinto, tiene una forma de trabajar distinta también. Entonces, ya se contabiliza, ya se le puede dar un valor. Entonces, cuando te venden una empresa o tú planteas comprar, por ejemplo, una empresa, te dicen, este es el valor contable de tus activos, pasivos y tu patrimonio, ¿no? Entonces, este es el precio más la consideración del capital intelectual. O sea, ya tiene un número que representa ese capital. Entonces te dicen, bueno, es esto más esto, ¿no? Entonces ya inclusive se puede negociar con ese tipo de capital intelectual. Te dicen, mira, yo te vendo una empresa con todo, que te quedes con los empleados, que te quedes con los manuales, que te quedes con todo eso. Y eso no es un capital tangible, es un capital intelectual. Entonces, de ahí surge el planteamiento después de las franquicias. Que las franquicias te venden el modelo de negocio y te dicen, aquí está el negocio, estos son los insumos, aquí está la infraestructura, bla, bla, pero además te cobro por el capital intelectual, que es, te voy a vender la técnica de cómo yo elaboro mis productos, de cómo hago mis ventas, todo eso, ¿no? Que es una cuestión intangible. Entonces, por eso es que ahora esta teoría es tan importante, porque va permeando todas las demás ciencias sociales. Y entonces, ustedes saben que todo sistema se va a integrar por sus entradas, procesos y salidas, ¿no? Las entradas son los insumos que nosotros ya conocemos como los factores productivos, diríamos así, que están pues la tierra, el capital y el trabajo, ¿no? Y el capital intelectual, que sería la organización. Todos estos entran, ¿no? Las materias primas, todos, como inputs de ese sistema para entrar a la parte de procesos de operación. En los procesos
tenemos toda la organización de la asignación de esos recursos a procedimientos para que se transformen en resultados. Entonces, no solamente la etapa reduccionista consideraba que solamente estaba la materia prima, se transforma y entran los productos o los bienes y servicios. En este caso, la visión sistémica dice, no, entra todo. La gente, entra la infraestructura, entra la materia prima, entra la organización y tenemos diferentes resultados, no solamente los bienes y servicios, ¿no? Te vamos a ver también la parte de resultados, pero todos esos procesos que hay dentro de la organización se establecen en manuales de procedimientos y se desarrollan y cada vez van cambiando dependiendo de la retroalimentación que hay. En las salidas son los outputs, ¿no? De un sistema. No solamente se habla de bienes y servicios, como les decía. Hay resultados en pérdidas o ganancias, hay resultados en la gente que capacitamos cambia su conocimiento, se van viendo cada vez más expertos, hay despidos también en la organización, hay imagen organizacional, también ese es un resultado, ¿no? Hay responsabilidad social, responsabilidad ecológica, hay relaciones con el gobierno, relaciones con la comunidad, y todos esos son resultados de nuestro sistema. Entonces, como se podrán dar cuenta, la teoría general de sistemas viene a ser más compleja o más complejo el estudio de las organizaciones, porque va implementando una visión contextualizada, ¿no? De relaciones, de interrelaciones, de sistemas, de subsistemas, de suprasistemas. Y entonces, el elemento primordial, que es la retroalimentación, significa la acción de ejercer las salidas sobre las entradas para mantener el equilibrio en funcionamiento del sistema. Esa es la gran utilidad de ese elemento del sistema, que lo va a equilibrar y va a ser, ¿no? Como un feedback que va a constituir la forma en que las organizaciones aprenden y van evolucionando o van desarrollándose, ¿no? Entonces, ese feedback es muy, muy importante en los sistemas. Y aquí está el esquema de cómo se va manejando esta parte, ¿no? El ambiente donde tenemos los insumos, luego los procesos, la conversión o transformación, las salidas o resultados al ambiente otra vez, pero la respuesta, ¿no? Que se da hacia el ambiente nos da una retroalimentación. Entonces, exportamos los resultados, importamos otra vez la respuesta al ambiente para que se hagan ciertas modificaciones en los procesos. Y este mecanismo de trabajo de las organizaciones pues va haciendo que sean cada vez más dinámicas, que en ese entendido nosotros podemos ver la gran relación que hay con el contexto y cómo la organización tiene que aprender de ese contexto. Una organización que no tiene bien en claro su proceso de retroalimentación es una organización que muy difícilmente se va a adaptar. ¿Okay? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? ¿Pregunta? Ok. Bien, continuamos entonces. En la teoría general de sistemas hay un principio importante eh, sobre cómo debemos considerar a los sistemas en sí, ¿no? Son esquemas que van a estar relacionando partes para que nosotros representemos un todo. Pero las relaciones que tienen las partes se vuelven muy importantes, porque esa relación que hay entre las partes hace que el todo sea mayor que la suma de sus partes. ¿Qué es eso de que el todo sea mayor que la suma de sus partes? Bueno, la interacción que puedan tener sus partes de un sistema, en este caso si hablamos de una organización, la relación que puedan tener los elementos de esa organización, si habláramos del recurso humano, por ejemplo, es que yo y mis compañeros de trabajo generamos elementos positivos o negativos para la organización, que no son parte ni mía ni de otro compañero, sino se forman a través de nuestra interacción. Entonces esto crea valor para la organización o crea también una energía negativa. Entonces, la organización no es solamente la suma de sus elementos o de sus colaboradores, sino que la interrelación que tiene cada colaborador con otro
va a ejercer una energía positiva o negativa. Cuando hablamos de energía positiva, le llamamos sinergia positiva. Y cuando es negativa, le llamamos sinergia negativa. Y esa sinergia es el plus o el resultado de las interrelaciones de esos elementos en la organización, que nos puede dar una buena imagen, una mala imagen, que nos puede dar que los resultados, aunque se alcancen, el modo en que se obtuvieron esos resultados puede tener diferentes perspectivas, ¿no? Entonces, esta interrelación de elementos nos va a dar como resultado que nosotros consideremos muy bien que los elementos que ingresen a ese sistema sean los elementos correctos. Si no, vamos a tener problemas de sinergia negativa, ¿no? Y lo que pasa con la sinergia negativa o la sinergia positiva, siempre el sistema se va a estar autoequilibrando. Entonces va a llegar un punto en el que o sale esa energía negativa o destruye el sistema. Entonces es muy importante. Y aquí está un poquito esa relación, ¿no? La parte de los recursos, ¿no? Que van entrando a la organización, cómo hay diversos subsistemas de procesamiento de esos insumos y cómo se dan los resultados, ¿no? Ahí están, por ejemplo, personas, empleados despedidos, aumento de capital, facturación, utilidades, entrega a clientes, ventas, información y la retroalimentación, pero aquí había involucrado algo importante. Los sistemas dentro de las organizaciones también tienen ciertas restricciones ambientales que van a estar definidas por el tipo de contexto en el que nos desarrollamos y por ciertas características importantes que pueden ser las legislaciones existentes, la cultura, la economía, las políticas monetaria y fiscal. Estamos hablando aquí del contexto demográfico, del contexto inclusive de naturaleza, del ambiente, del clima, que todo eso nos va a dar como resultado tener ciertas limitantes en nuestra operación que debemos considerar, ¿no? No es lo mismo tener una organización en un clima cálido que en un clima frío, en un clima templado. O sea, sí, tienen ciertas repercusiones que nosotros debemos considerar a la hora de organizarnos. Entonces, es por eso que todas estas consideraciones son muy importantes. Entonces, de esto deriva que la organización tenga un enfoque sociotécnico. Un modelo sociotécnico que afirma que la organización tiene dos elementos importantes: su sistema tecnológico y su sistema social. En la parte tecnológica están todas las tareas a realizar, las instalaciones físicas, equipos, instrumentos, y en el sistema social están las personas y sus propias características internas, que en su interrelación van a crear lo que hablamos de sinergia, ¿no? Tanto la parte tecnológica como la parte social van a tener un resultado importante en cómo se interrelacionan entre sí en las organizaciones. Y esto va a dar como resultado a que nosotros empecemos a encontrar que estos elementos deben elegirse de manera cuidadosa, como le decía anteriormente. Porque si elegimos mal alguno de los elementos que incluimos en nuestro sistema, va a dar como resultado que tengamos una interrelación negativa. Entonces, es muy importante vigilar cómo se da esta relación. ¿Y quién organiza cómo se va a dar esto? Un sistema que se llama sistema gerencial, que va a administrar la organización. Entonces, un sistema gerencial va a influir en cómo se organiza el sistema técnico y el sistema social. Digamos entonces que ese es el sistema que crea nuestra gestión, ¿no? O nuestro proyecto de gestión de la organización, a nuestro sistema social y sistema técnico. Y en la interrelación que van a tener cada uno de estos sistemas, ¿no? Entre el sistema gerencial y el social vienen las relaciones de tarea, entre el sistema gerencial y el técnico viene el desempeño de las tareas, ¿no? Y entre todos los sistemas, bueno, entre el sistema y social, procesos de tareas, y entre todos los sistemas, el riesgo, complejidad e incertidumbre acerca de cómo tenemos que diseñar toda esta estructura. Porque tenemos que pensar, ¿no? El sistema social, nuestras personas, cómo van a tener esa interacción entre ellos, cómo van a realizar sus tareas y cómo vamos a evaluar su desempeño. Entonces,
no solamente se trata de integrarla, sino yo tengo que pensar en mi mismo sistema, estructurar de tal manera que yo pueda evaluar las relaciones que hay entre nuestro sistema social, los procesos y el desempeño de los mismos. Entonces, ese checklist que nosotros hacemos de la organización se vuelve más complicado y más extenso. Y entonces esta cuestión de riesgo, complejidad y incertidumbres nos va dando elementos para que nosotros definamos los costos de oportunidad que tenemos. ¿Qué es eso? Que de yo elegir una cosa, sacrifico lo que no elegí por elegir esa cosa. O sea, si yo, por ejemplo, contrato a una persona, mi costo de oportunidad es el haber contratado a otra persona. Entonces, tenemos que empezar a equilibrar ese tipo de toma de decisiones. Un sistema gerencial siempre va a tener inmiscuido el concepto de incertidumbre. Y la incertidumbre es cuando yo no tengo posibilidad de saber el resultado de lo que yo estoy decidiendo. No tengo probabilidades. Entonces, yo tengo que echar a mano del diagnóstico que estoy haciendo para poder tener una cierta orientación de la definición de mi filosofía institucional u organizacional para saber qué es lo que quiero hacer. Pero a la hora de organizarme, siempre voy a tener un riesgo de incertidumbre importante, porque no sé en realidad bien definido la probabilidad de que suceda algo u otro. Pero esto me va a ayudar, ¿no? Las herramientas que estoy diseñando me van a ayudar a tener más seguridad. Ok. Entonces, muy importante. Anteriormente, en los conceptos de administración, digamos, tradicional, solamente se reconocían como participantes de la organización a los participantes internos, a sus empleados y a la parte directiva. Pero hoy en día ya no solamente se trata de eso, ¿no? Hoy en día se vuelve más complejo. ¿Por qué? Porque hay más actores de la organización y cada uno de esos actores tiene un efecto sobre la toma de decisiones. En este sentido, hablamos de accionistas, propietarios, inversionistas, clientes, gerentes y empleados. Tenemos también proveedores, gobierno, comunidad de sociedad, competidores. Se va ampliando cada vez más, ¿no? Esta influencia de los diversos actores de una organización. Entonces, ya no solamente se trata de los internos, sino también de aquellos que rodean a la organización. Por eso esa visión sistémica va haciendo que tengamos mayores argumentos a la hora de decidir, ¿no? Bueno, hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Vamos bien? Todo bien. ¿Sí? Ok. Carla, ¿todo bien? Perfecto. Muy bien, vamos a pausarle aquí para que, no sé, tomen un descanso, tírense un ratito, vamos a tomar una agüita, a desayunar, a almorzar, y nos estamos viendo yo creo que en unos 20, 25 minutos, ¿sale? Sí, en la dinámica de las organizaciones es muy importante, como lo estás mencionando, tomar diferentes perspectivas, ¿no? Eh, y bueno, aunado a esto también la importancia de la toma de decisiones respetando esas interrelaciones que existen y esas visiones diferentes nos va a dar mayores argumentos para elaborar una estrategia congruente con nuestras posibilidades y con el contexto que nos rodea. Entonces, si nos aislamos, ¿no? El poder diseñar estrategias competitivas y que sean sustentables a través del tiempo va a ser muy complejo. En cambio, si nos metemos a conocer todas estas diferentes perspectivas, a conocer todas esos diferentes puntos de vista, conocer nuestro interior, nuestro exterior, las relaciones que tenemos, nos da elementos para que las estrategias que diseñemos después del FODA, entre las fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades, sean más rotundas en el hecho de que va a abarcar esa visión más sistémica, más general y hagan que funcionen en verdad. Porque les decía, este es su primer acercamiento, ¿no? A la hora que hacen un PODA, y ese es un gran error que cometemos muchas veces en la escuela, cuando empezamos a ver estas herramientas del FODA,
de la auditoría administrativa, los elementos de corte numérico, de los de corte mixto, que los hacemos una vez y ya. Y pensamos que el trabajarlo durante un día, 2 días, una semana es suficiente, pero no nos damos cuenta que, por ejemplo, ese diagnóstico PODA lo tenemos que ir trabajando conforme pasa el tiempo, ir ratificando si sirvió, si no, para reformular. Entonces, que ese FODA realmente sea de utilidad, que esa auditoría administrativa, que ese análisis de elementos organizacionales, que, en fin, que cualquier herramienta de diagnóstico de cualquier índole realmente sea funcional. Y perdemos eso. O sea, cuando regularmente nos encontramos en la formación académica, cumplimos con la tarea ya. Pero se supone que conforme pase el tiempo, nosotros tenemos que ir corrigiendo. Y lo que yo les decía hace rato de los ojos no ven lo que el cerebro no conoce, es muy importante. ¿Por qué? Porque ahorita no se dan cuenta de muchas cosas, pero conforme pasa el tiempo en su misma experiencia, en ustedes, en sus negocios, en sus transacciones que hacen, en cómo tienen relaciones, como dice Carla, en escuchar a un joven, como escuchar a una gente adulta, como escuchar a mi competencia, cómo escuchar a mi cliente, como escuchar a mi proveedor, me va dando elementos, diferentes posiciones, en las cuales yo tengo que ir retomando para crear una visión sistémica de mi organización y entonces pueda dar respuesta, una mejor respuesta a la problemática. Bien. Ok. Vamos a ver aquí. Hay también, aunado a esta situación, vamos a ver que como decíamos, los que participan de estas toma de decisiones se vuelve cada vez más amplio, ¿no? Y en este caso aquí podemos ver a quienes consideramos como socios de las empresas, empleados, inversionistas, inclusive a los proveedores y a los clientes, la manera en que contribuyen y lo que esperan de esas contribuciones. Y es bien distinto tomarlo así. Entonces es bien distinto considerar que un cliente contribuye, pero a la vez espera, ¿no? Y es una visión diferente. De decir, bueno, él está contribuyendo con su dinero, con la adquisición de productos, con cómo consume, ¿no? En la información que me da. Y lo que espera, ¿qué es lo que espera? Pues que yo utilice esa información para que se retroalimente el sistema y mejore, ¿no? Entonces, cada una de esas contribuciones, cada una de esas inversiones que se hacen en nuestro sistema, corresponde también una ganancia esperada o un incentivo esperado. Entonces, cuando empezamos a entender eso, por eso la cuestión de considerar a los clientes, no solamente como quienes consumen una sola vez, sino que queremos fidelizar a los clientes, queremos que la gente vuelva y que no solamente sean los clientes, sino que haya gente que esté convencida que estamos contribuyendo con nuestra sociedad, con nuestra comunidad, que somos responsables con la naturaleza, todo eso, que inclusive el gobierno esté contento con nosotros, son incentivos que nosotros vamos aprendiendo a valorar en las organizaciones a través de esta visión sistémica. Decimos, bueno, es que mi imagen ante la sociedad no solamente se trata de que consuman, sino se trata de que la sociedad misma considera mi organización como un elemento necesario para el desarrollo de la economía del país, para el desarrollo del bienestar del ambiente, para el desarrollo del bienestar de la comunidad. Y eso va a generar ventajas competitivas que no tienen que ver en sí con el consumo o con la oferta primordialmente, sino que van lateralmente haciendo o creando una oferta de valor que hace que las organizaciones se evalúen de forma distinta, ya no solamente con porcentajes de utilidad, con precios, ¿no? Sino ahora con innovación, con contribuciones comunitarias, con imagen relacionada, con responsabilidad familiar, en fin, con todas esas cosas. Entonces, se vuelve cada vez más complejo.
y surgen los nuevos grupos de interés de la organización, ¿no? No podemos dejar de lado, claro, el interés del mercado de capitales, pero también está el mercado de proveedores, de intereses de grupos externos dentro de la misma organización y del mercado de productos y servicios, ¿no? O sea, ya el interés en nuestra organización se vuelve cada vez más complejo y este complemento que hace la teoría general de sistemas con la organización en cambiar esta visión le da la posibilidad de ya no ser solamente sustentable, ¿no? Cuando hablamos de el efecto sustentable, hablamos de que la organización tiene los medios propios para continuar su operación, sino que se hace sostenible. Y cuando hablamos de sostenible es que la organización es valorada en su contexto, que la comunidad vea a la organización como algo bueno, que el contexto, el medio ambiente, la parte social, vea a la organización como un elemento importante y que debe existir, porque da trabajo, porque cuida el medio ambiente, porque contribuye a la comunidad, porque paga impuestos, porque tiene una buena imagen, porque enseña, porque educa, porque promueve no solamente productos, sino otro tipo de ideas, ¿no? Que nos van haciendo que cada vez más tengamos esa posibilidad de hacer de hacer de nuestro contexto, es que se oye medio trillada la frase tal vez, pero hacer de nuestro mundo un mundo mejor. O sea, ese es el tipo de visión que busca, que la teoría general de sistemas busca meter en las organizaciones y en todo donde han dado esa visión sistémica, ¿no? Entonces, por eso es que vemos ahora que las misiones, visiones van incluyendo una perspectiva global, van permitiendo que veamos más allá de nuestros propios límites como organización. Entonces, cambia mucho la perspectiva de una cosa a otra. Okay. Hasta ahí, digamos que se da todo este interés. Y entonces, ahora sí, empezamos a entender un poquito más el ambiente general de la organización, su ambiente de trabajo y la organización misma. O sea, la organización como un ente, ¿no? En el cual estamos nosotros metidos, el ambiente de trabajo, donde hay otras organizaciones, clientes, proveedores, competidores, entidades reguladoras, pero también nuestro ambiente general, donde están los factores económicos, tecnológicos, culturales, demográficos, políticos, legales y sociales. O sea, ya entendemos ahora una visión más amplia donde lo que yo haga va a repercutir en todos mis sistemas, mis suprasistemas y subsistemas. Y me acuerdo que sí les comenté, creo, el ejemplo que decía un rabino, ¿no? Es como si fuéramos en un barco y alguien dijera, en mi espacio yo quiero hacer lo que yo quiera. Entonces, no me impida mi libertad, ya hace un hoyo, ¿no? Entonces, pero ese hoyo va a afectar a todo el barco. Entonces, no se puede. Siempre todo lo que hagamos, sea lo que sea, tiene una repercusión en nuestro medio ambiente, en donde nos desarrollamos. Entonces hay que tener mucho cuidado en que estas consideraciones siempre deben estar presentes. Todo lo que hagamos tiene una repercusión en el sistema en el cual pues va operando y en subsistemas y suprasistemas que están alrededor de él. ¿Sale? Entonces hasta aquí, espero que les haya quedado claro. Esta es la teoría general de sistemas. Eso es un tema no tan amplio ahorita porque podríamos aventarnos toda la teoría de sistemas, que es un planteamiento filosófico muy completo, pero a mí se me hace más importante que entiendan la utilidad en las organizaciones como se viven hoy. Y ya digo, la parte de entender la propuesta filosófica la dejaría yo para que ustedes investiguen, ¿no? Léanse a Von Bertalanffy, léanse la teoría Gaia, léanse este tipo de ideologías diferentes que a veces nos hacen recapacitar en otras cosas. Entonces, si entendieron bien esta parte, van a poder contestar su cuestionario, ¿no? Acabo de subir un cuestionario. Ya no sé si ya está arriba o no. Espero que ya. A ver, son las 10, entonces ya debe estar. Actualizar, sí, ya está. Entonces ya hay un cuestionario que se llama cuestionario sistemas. Y son 5 preguntitas. ¿Vale?
Entonces, aquí me van a contestar estas 5 preguntas. Por favor, son tan amables en su plataforma y vamos viendo si tienen dudas, si tienen preguntas o algún comentario sobre la teoría general de sistemas en la organización. Por favor.